Sigamos. Estábamos viendo esta parte del mercado secundario. Yo les decía que el 90% del tiempo vamos a estar operando en el mercado secundario. ¿Por qué? Porque generalmente no entramos en las licitaciones primarias. Más allá de por ahí las LETs, las LECAPs, que hay todo el tiempo en licitaciones primarias, no todo el tiempo hay empresas nuevas saliendo a cotizar en el mercado. Mejor ahí, ¿no? Sí. La última emisión de acciones que tuvimos en Argentina fue la de Loma Negra y fue el año pasado. 2017. ¿2017? Sí, 2017. O sea, ya pasaron más de un año, casi 2 años, desde que tenemos la última emisión de acciones. O sea, que es raro en realidad, sobre todo en la parte de emisión de acciones. En lo que es emisión de deuda, de bonos, sí es más seguido. Ahí es más probable que encontremos de participar dentro de lo que es el mercado primario, pero por lo general, cuando hablamos de acciones, estamos en el mercado secundario. ¿Por qué es importante esto? Porque, como les digo, tenemos que pensar que el que está del otro lado es alguien como nosotros. Y si está queriendo vender, también por algo es. Pero no siempre porque piensa que los precios van a caer, también es por necesidad de liquidez. Pero tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque eso nos habla de que justamente ver cómo se está comportando el mercado está incorporada a la psicología del mercado. Esto que hablamos de tener este olfato, de saber, bueno, a ver cómo está el mercado. ¿Qué pasa si yo tengo un montón de gente vendiendo y nadie comprando? Y bueno, ya me da la pauta de que probablemente sea un mal día. ¿O no? Porque no hay fuerza compradora, no tengo nadie comprando. Ahora, ¿cómo funciona justamente el mercado día a día, de 11 a 5 de la tarde? Yo lo que tengo son osos, toros, queriendo comprar, gente que tiene plata y que quiere comprar, y del otro lado tengo los osos, que son los vendedores, los que tienen los títulos y quieren vender. Ahora, como en cualquier otra operación, ustedes como compradores, ¿a qué precio van a querer comprar? Lo más bajo posible. Entonces yo me voy a tratar de posicionar lo más bajo posible. Acá, supónganse, le ponemos ejemplo de donde tenemos orden de compra de 22 pesos, 23, 24, 25, 26. Decimos queremos comprar a estos precios. El que está a 22 está muy fuera de mercado. ¿Qué quiere decir fuera de mercado? Que nadie le va a vender a 22. No tengo ningún oso ni cerca de 22 vendiéndome. Del otro lado tengo los vendedores. Como vendedores, ¿qué queremos hacer? Vender lo más caro posible. Entonces vamos a tener el que está muy fuera de mercado, que quiere vender a 33, pero no le va a comprar a nadie, y el que está más cerca en 29. Pero sigue estando fuera de mercado. No tiene a nadie del otro lado. En este ejemplo, ¿en qué valores están haciendo operaciones? En 26 y 29. Entre 27 y 28 en realidad. Que es lo que le estamos poniendo acá. 26 todavía está fuera del mercado. Entre 27 y 28 están dentro del mercado y se están haciendo operaciones. Ahora, ¿a qué precio? Y cada operación tiene su propio precio. Yo compro a Galicia a 27 y el próximo desaparece esa oferta de venta a 27 y la próxima mejor oferta de venta es 27.50. Entonces el que quiere comprar ahora tiene que ofrecer 27.50. ¿O qué hace? No, se queda en 27 también. Espera que el otro baje. Pero si ninguno se mueve, no se produce ninguna operación. ¿Se entiende cómo funciona? Todo el tiempo se están produciendo este tipo de operaciones, pero no todos operamos al mismo precio porque va dependiendo del precio que conseguimos de acuerdo a la oferta que haya en ese momento. Si no me equivoco, acá hay un ejemplo. No. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Cuando querés comprar, ofreces a lo que querés comprar. Claro. O directamente vas a la compra del que... Hay 2 formas de operar. Nosotros particularmente tenemos 2 formas de operar. Una que ustedes, por ejemplo, nos dicen a nosotros, che, quiero comprar Galicia. ¿Hasta qué precio? En esta zona de precio está bien para mí. Entonces a mí me das un margen de ver justamente, obviamente como operador tengo la obligación, por CNB incluso esto, moral de conseguirte el mejor precio posible. Pero me estás dando un margen a mí porque no sabes exactamente cómo van a estar los precios en el momento en que lo vayamos a colocar en el mercado. ¿Se entiende? Ahora, si no me puedes decir, te doy una orden límite, que es lo que le ponemos acá. Yo más de 24 no pago. Y yo tengo que respetar esa orden límite. Y después está la posibilidad de ser tu propio operador bursátil. Tenemos lo que se llama matriz de DMA, Direct Market Access, donde directamente vos eliminas al operador, ya no tenés que hablar con nadie. Tenés tu acceso online, donde tenés todos los precios y vos ves justamente quiénes están comprando, no quiénes, porque esto es secreto, pero tenés la cantidad y el precio.
Entonces, ¿tenés rápido el directo marketas? El de medio. ¿No te lo sabes? ¿Necesitan wifi? Sí, sí tengo. ¿Tenés? Sí. Pero acá también hay de la universidad. No, sí, lo estoy usando. Ah, ¿está? Sí. Es 8Y. Joder. Perdón, ¿no? Un segundito porque les quiero mostrar algo. Uy, ¿cómo es? Shift y S. ¿Shift? Sí. No. Ah, bien. ¿Cómo lo vas poniendo todo el día? No se miraba, no quise que lo vendí. A ver si le puedo mostrar acá un ejemplo sin entrar. Ahí está, ahí, entra ahí. No puedo ponerlo futuro. No sé. Bueno, está cerrado ya el mercado, pero bueno, esto es un ejemplo. Acá yo tengo, por ejemplo, esto es raro, pero es porque ya está cerrado el mercado. Fíjense que todas las órdenes que quedan son de 1000, que es la cantidad. Alguien está queriendo comprar este activo, 1000, exactamente, esto es un futuro de dólar, pero bueno, es básicamente lo mismo, funciona de la misma forma. 1000 contratos de futuro a 45,14. Y el vendedor se pone 2000, quiere comprar a 46,17. ¿Qué pasa? ¿Se está produciendo alguna operación? No. Alguno de los dos tiene que ceder. O el comprador sube o el vendedor baja. Eso justamente... ¿Se ve o no? Perdón. Sí. Bueno, me fui un poco. Alguno de los dos se tiene que mover y de acuerdo a quién se mueva nos va a terminar determinando el precio, el último precio operado, que es el que vamos viendo acá y que me va determinando cuánto se va moviendo el activo en ese momento. Esto se movió al último precio del cierre del mercado a 0.26, pero fíjense que esta línea de acá lo que me va mostrando es cómo se fue moviendo durante el día. O sea, hubo operaciones en todo esto, cada uno de estos puntitos, que me fue formando la evolución del precio en el día. No todos operaron el mismo precio, sino que fue Normalmente cuando justamente... está cerrando la bolsa, baja el precio. Depende. Si nosotros damos un consejo generalmente que es... Ay, se cerró el precio. Bueno, ahora vamos a tener que esperar un poco hasta que vuelva a cargar esto. Nosotros damos un consejo generalmente que es cuando empiecen a operar, traten de no operar a primera hora del día. ¿Por qué? Porque por lo general el mercado argentino, encima que es muy chico, los grandes inversores, que son los fondos comunes de inversión acá, que están comprando y vendiendo todo el tiempo, empiezan a operar a partir de las 3 de la tarde. Entonces muchas veces pasa de que la referencia de los grandes inversores recién la tenemos a partir de ese horario. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que siempre vamos a operar mejor a esa hora, pero sí vamos a tener más información incorporada en el mercado. A veces a primera hora el mercado toma una noticia que se dio al cierre del día anterior muy mala y abre en pánico. Y la gente empieza a vender un 5% bajo. Y después dentro de la rueda va todo el tiempo para arriba y termina positivo. El que vendió por vender en pánico y no esperar a ver realmente la reacción del mercado, porque vendió en las primeras operaciones, terminó vendiendo muy mal. Capaz que sí se termina yendo más para abajo, pero por lo menos estás vendiendo más seguro de que realmente era una noticia que te tenía que afectar negativamente en el precio. Hay momentos en que el mercado exagera, que ya vamos a ver también esas situaciones, y por eso la inteligencia emocional. No entrar en pánico a veces porque tal vez sería el punto de más bajo, digamos, de negociación cuando estés vendiendo.
vos al tener esa plataforma podés vos mismo ir viendo, y si yo quiero comprar sí o sí, supónganse que yo estoy viendo esto y quiero comprar sí o sí ahora este activo, me tengo que poner en 46.17. Yo cargo acá el precio, pongo 46.17, la cantidad que quiero comprar, me calcula automáticamente el monto y le doy comprar. Si estoy en 46.17 y esto no desaparece en ese segundo que estoy cargando la operación, inmediatamente se me dispara. Y ya me va a decir ejecutadas y van a caer la cantidad de oferta en venta de acuerdo a lo que yo compré en 46.17. No sé si se entendió eso. Supónganse que compré 1000, ahora van a seguir diciendo, van a decir 1000 a 46.17. Yo ya me llevé 1000. Ahora si quería comprar 2500, voy a comprar 2000. 500 van a quedar pendientes porque ahora la mejor oferta de venta es de 46.18. Y tengo que esperar a ver si el de 46.18 baja a 46.17. ¿Se entiende eso? Ahí ustedes mismos están operando en el mercado. Está la posibilidad, no todas las sociedades de bolsa le dan esa posibilidad, pero algunas tienen una plataforma donde ya vos no hablas con el operador bursátil tampoco, pero no sos el que está haciendo la operación en el mercado. Esta es una plataforma semiprofesional en el sentido de que ya no necesitas de un tercero para realizar las operaciones. En algunas sociedades de bolsa tienen unas páginas muy buenas, muy desarrolladas, donde vos podés cargar la orden sin hablar por teléfono, sin mandar la orden por mail, pero en definitiva la está recibiendo alguien detrás a la orden y después es esa persona la que entra en la plataforma profesional a realizar la operación. Ya con tu orden límite o orden de mercado te dan esa opción de colocar. Acá vos no tenés la posibilidad de poner orden de mercado. Orden de mercado, cuando te dan ese tipo de plataformas, lo que vos le estás diciendo al operador es: comprame el precio que consigas. Que sigue teniendo la obligación moral contigo de operarte al mejor precio posible del momento en el cual te va a hacer la operación, pero tiene la libertad de poner el precio que ve que justamente va a realizar la operación. En este caso tiene que poner 46.17. ¿Por qué? Porque vos le dijiste orden de mercado, es al precio que está el mercado. Si estás comprando, a la mejor oferta de venta; si estás vendiendo, a la mejor oferta de compra. Pero ya el operador te coloca dentro del mercado. ¿Sí? Esto también es un poquito conceptual. Como decía, después ya vamos a ir entrando bien en las herramientas y demás. Estas primeras clases son más introductorias. Esto también nos parecía importante ponerlo porque bueno, mucho se habla de para qué sirve el mercado, o si es solamente timba financiera o de especulación, y la realidad es que no es así. Hay mucha teoría económica que demuestra que hay una correlación muy alta entre el desarrollo del mercado de capitales y el desarrollo económico de cualquier economía. ¿Por qué es así? Porque es el canal entre el cual el ahorro de las familias se convierte en inversión en las empresas. En definitiva, nosotros si compramos acciones estamos pasando a ser accionistas de la empresa. Que haya gente demandando acciones permite a las empresas salir a fondearse a través de emisión de acciones. Que haya gente demandando bonos de empresas permite a las empresas colocar deuda más barata. Las empresas que colocan obligaciones negociables pagan menos tasa que lo que paga una empresa que va a pedirle al banco. Por lo general, hay excepciones en Argentina porque a veces tenemos tasa subsidiada. Cuando hay una tasa subsidiada es una tasa que el costo lo está asumiendo el Estado. En el caso de hace unos años, cuando estaba el gobierno de Cristina, le obligaba a los bancos a otorgar una cantidad de préstamos y de descuento de cheques, sobre todo a lo que llamaban tasa de inversión productiva, que era una tasa subsidiada, justamente entre comillas subsidiada, porque ellos no le pagaban al banco, pero ellos tenían la obligación, si no cumplían con un cierto monto, las multas eran millonarias. Entonces los bancos se tomaban el trabajo de otorgar hasta un 10% de sus depósitos vista en este tipo de tasas más baratas. Pero normalmente en una situación normal del mercado, el mercado de capitales es más barato para financiarse que lo que es a través de los bancos. ¿Por qué? Porque se elimina la intermediación. Ya justamente cómo funciona el banco te da un plazo fijo al 50%, habíamos dicho. Ahora, para prestar a alguien, ¿cuánto le cobra? 70, 80, que esa es la ganancia del banco, justamente. Ahora,
¿Qué pasa si eliminamos al banco? Supónganse que alguien que quiere poner un plazo fijo dice, che, no voy a poner un plazo fijo, me voy a una obligación negociable. Bueno, la empresa está dispuesta a pagarte a vos el 60% o 65%. ¿Por qué? Porque ya no le tiene que pagar al banco. Entonces lo que paga es lo que realmente el inversor recibe. Hay que activar el Windows. ¿Se entiende eso o no? Lo que paga la empresa es lo que realmente recibe el inversor, que no funciona así en el banco. Lo que paga la empresa no lo recibe el depositante de plazo fijo. El banco paga mucho menos y la diferencia se la queda el banco. Entonces esa es justamente la forma en que funcionan los bancos y por qué el mercado de capitales puede ser muy útil cuando está bien aprovechado. Porque al mismo tiempo también los bancos son necesarios, ojo, porque a veces queda como que no, los bancos son un desastre, no, es súper necesario, en todo el mundo existen y es súper importante también que la parte bancaria esté desarrollada, pero esto también permite que los bancos no se abusen. Si hay un mercado de capitales desarrollado, el banco ya tiene que pasar a competir un poco con el mercado de capitales. Entonces las tasas no son tan amplias, la tasa activa con respecto a los spreads bancarios no son tan amplios. ¿Por qué? Porque si no, justamente la gente donde el mercado de capitales está desarrollado va al mercado. En Estados Unidos 9 de cada 10 personas tienen cuenta comitente. Disculpa. Sí. Un segundo, chicos. Por casualidad, ¿alguien ha dejado el auto en la playa de estacionamiento de al lado? Cierran ahora. Yo voy a abonar. Si alguien quiere, abonamos y después nos dan la llave, porque acá hay una llave y sacamos el vehículo. Díganme, así decimos. No importa, es el precio por todos nosotros. Tengo una posibilidad. Sí. Perdón. ¿Qué requisitos tienen que hacer las empresas para poder participar? Bien. El tema es, en Argentina era bastante complicado hasta hace unos años acceder a financiamiento para una empresa a través del mercado de capitales. ¿Por qué? Porque te obligaban a cumplir con ciertos requisitos y estándares internacionales que para una pyme se volvía prácticamente imposible. Una empresa que cotiza en el mercado de capitales o que toma deuda a través del mercado de capitales tiene que presentar balances de manera trimestral y adecuarse a lo que son las normas NIF. No sé si escucharon alguna vez, pero no sé si saben también por ahí por qué el contador público es contador público nacional. Es un título que solamente sirve en Argentina. El que si te vas de Argentina no tenés el título, tenés que hacer exactamente una adecuación, pero eso es porque justamente las reglas contables son distintas a nivel internacional. Existen las normas contables internacionales que son las normas NIF, que lo que permiten es justamente que las empresas sean comparables a nivel internacional. Porque si no, si vos lees un balance de una empresa argentina con una de Estados Unidos y tienen distintas normas contables, no son comparables. Y a nivel, lo que es mercado de capitales, tenés que poder comparar a nivel internacional. Entonces, por eso una empresa que sale a emitir acciones sí o sí tiene que adecuarse a las normas NIF y presentar balances trimestrales. También para darle información más periódica al mercado. Porque imagínate que si no, una vez al año tener información sobre la empresa, se vuelve bastante difícil de saber cuál es la situación de la empresa. En Argentina, en un año encima, puede pasar cualquier cosa. Entonces, le obligan a eso y eso termina siendo un costo operativo muy grande para una pyme. Ahora, se crearon lo que se llaman las obligaciones negociables simples. ¿Qué son? Son justamente formas de sacar crédito a través del mercado de capitales simplificado, con un sistema simplificado. No es emisión de acciones, sino toma de deuda, pero a través del mercado. ¿Y cómo funciona? A través de lo que son las sociedades de garantía recíproca. No sé si alguno escuchó. ¿Ah? Garantizar es de la más conocida porque es el Banco Nación. Justo acá está, mirá. Estas son las distintas formas justamente de endeudarte a través del mercado de capital, de financiarte, perdón, porque acá no te estás endeudando. Esta es la gran diferencia. Eso es lo que hace que, digamos, sea esa obligación negociable de alguna forma tu garantía cuando vos le estás poniendo a la empresa, digamos, o comprando esa obligación. Sería así. La sociedad de garantía recíproca se hace cargo. Exactamente. ¿Cómo funciona una sociedad de garantía recíproca? Para los que no conocen el sistema, la sociedad de garantía recíproca no presta, sino que da avales. Es un garante, justamente como lo dice el nombre. ¿Qué es lo que hace? Te hace un análisis crediticio similar a un banco, pero son más flexibles, porque no te están dando ellos la plata, sino que te están avalando. Entonces son un poco más flexibles, no mucho más. ¿Por qué? Porque si
la empresa falla en pagar, inmediatamente la sociedad de garantía recíproca tiene que pagar por la empresa. Eso que permite de que sea una garantía 100% líquida y prácticamente con seguridad también al 100%. No pasó todavía de que una SGR quiebra en la Argentina no pueda pagar. Podría pasar, no es imposible, pero no pasó. ¿Por qué? Porque forman fondos de riesgo, se llama, que lo que hacen es, uno como participante de una sociedad de garantía recíproca puede tener dos posiciones: ser socio partícipe o ser socio protector. El socio protector es el que aporta este fondo de riesgo. ¿Cómo funciona? Una empresa que tiene muchas ganancias puede decir, che, quiero participar y ser socio protector de una sociedad de garantía recíproca. ¿Cuál es la ventaja? Aporto dinero a ese fondo de riesgo y me dan una exención impositiva de ganancias. Ese año no pago ganancias por los montos que yo aporto, pero tengo una permanencia mínima de 2 años. El fondo de riesgo tiene una rentabilidad porque no estás prestando esa plata, sino que está quieta. Es un fondo que está para cubrir si algún aval que dieron, en definitiva, no paga. ¿Me van siguiendo o no? Sí. Si yo soy socio protector, pero no puedo ser socio partícipe de ninguna otra SGR. O sea, tengo que tomar la decisión de decir no voy a necesitar tomar deuda. ¿Por qué? Porque quiero la exención impositiva y la rentabilidad que me puede dar el fondo de riesgo, porque obviamente está en tasa de interés, en pesos, pero va generando algo de rentabilidad, sumado a que no pago ganancias, puedo decir, bueno, es un buen negocio y no necesito financiarlo. Pero si yo necesito tomar deuda, no puedo ser socio protector. Pero no te genera ganancias, digamos. ¿Cómo no te participar como socio protector? Sí, te puede generar ganancias, ¿por qué? Porque suponete todos nos ponemos de acuerdo acá y decimos, che, no queremos pagar ganancias. Todos tenemos empresa. Bueno, armemos una SGR, no es tan fácil, ¿no? Pero para modo de ejemplo. Armemos una SGR, ponemos todo plata, sobre lo que pone cada uno, no paga ganancias, la administro yo al fondo de riesgo. Y lo voy poniendo en tasa de interés. Y le doy una rentabilidad del 60% anual. Vos vas a recibir el 60% anual más la exención de ganancia. El tema es que si después tenemos muchos avales otorgados que no pagan, ese fondo de riesgo tiene que ir pagando. Entonces eso también es pérdida para el fondo de riesgo. Bueno, pero pregunta, pero yo por ejemplo, yo como empresa, si quisiera participar de alguna zona abierta de SGR, Zona abierta, sí. Yo puedo participar de una como socio Protector tiene que tener cupo. O sea, los cupos son por autorización de CNB. Le van permitiendo aumentar el tamaño de la SGR, del fondo de riesgo, pero con autorización. Entonces no es que vos vas y decís, no, sí, vení, bárbaro. ¿Por qué? Porque también al mismo tiempo, para evitar el hecho de que se abusen con la exención impositiva, tienen que otorgar una cierta cantidad de avales con respecto a su fondo de riesgo. O sea, están obligados a tener un cierto nivel de riesgo, porque si no, imagínense que yo hago una SGR, ninguno paga ganancias y no le otorgo avales a nadie porque no quiero asumir riesgo. Entonces tengo la exención y no tiene ningún beneficio para la economía. La realidad, ¿cuál es el beneficio? De que nosotros, o sea, la SGR le dé un aval a un tercero que le permita conseguir crédito más barato. A través del mercado, incluso a través de los bancos, ¿no? Porque si uno va a un banco, ahora nos bajemos como empresa si tomamos deuda. Voy a una SGR y le pido que me dé un aval. Me hacen un análisis de crédito y le dice, bárbaro, yo te doy un aval hasta 5 millones de pesos. ¿Para qué? Para descuento de cheque propio, cheque de terceros y uno de libre disponibilidad para sacar un crédito. Supónganse 2 millones y 1 millón. Si yo voy con esta línea de 1 millón a un banco, inmediatamente me aprueban el crédito. Prácticamente sin hacerme ningún análisis crediticio. ¿Por qué? Porque tengo el aval de la SGR, que es la mejor garantía que le puedes dar a un banco. Muchas veces venían cuando yo era bancario y me decían, che, te estoy dando una hipoteca de 10 millones y te estoy pidiendo 1 millón. Bueno, pero no te da el flujo. No tenés los ingresos para pagar. Por lo que me estás mostrando, no tenés los ingresos para pagar. Muchas veces creemos de que el banco quiere hipotecarnos las casas, acá en Argentina no es negocio eso. Los costos que implica y el tiempo que lleva ejecutar una hipoteca es tremendo. Entonces el banco realmente no se fija tanto en la garantía, tanto en el colateral, sino en que realmente pueda devolver el crédito. Es así, entonces por más de que me dé una excelente garantía, no te lo voy a dar el crédito. Ahora, cuando la garantía viene por SGR, sí ya no me importa. Porque es una garantía 100% líquida. Vos no me pagaste, inmediatamente la SGR se hace cargo y la que te va a cobrar después a vos es la SGR. Ya es problema de la SGR, no del banco.
¿Y a partir de qué monto ponele te dejan así como ingresado o se arma la carpeta como para hacer una evaluación crediticia? No, o sea, no es que tenés... estándar de mínimo para decir, bueno, con esto... Las SGR más grandes son Garantizar y Ascindar, que son las que por ahí, Sí. al ser las más grandes, tienen mayor fondo de riesgo, tienen mayor montos que te puedan dar como avales. No hay un monto mínimo, sí te suelen dar de acuerdo a tu flujo justamente. No te suelen dar más de 2 o 3 meses de facturación. Eso es más o menos un criterio. O sea, yo como monotributista, ¿puedo presentarme ante una SGR o tengo que yo sí ser responsable? Mira, como monotributista depende de la SGR. Igual tenés que presentar balance, tenés que presentar. Sí, y tenés que tener ciertos años. Presentar balance, no ser más como responsable que cuando tengo nivel de facturación. La realidad es que las SGR a veces sí te aprueban proyectos de inversión. Donde vos decís, che, yo voy a tomar un crédito para algo que todavía no me está generando ingresos. ¿Por qué? Porque voy a comprar una maquinaria que esto me va a permitir generar ingresos y tenés que hacerle ya un proyecto de inversión con un flujo de fondo y demostrarle de que tu inversión te va a dar más ingresos como para poder devolverlo. Es mucho más difícil. No es lo mismo que una empresa que está funcionando ya y que está demostrando ya facturación. Pero sí te aprueban y sí conseguimos una oportunidad de que nos aprueben proyectos que todavía no están en ejecución. Para lo que es un monotributista iría más por ese lado, porque el nivel de facturación dentro del monotributo son bajos hoy por hoy, para lo que es tomar deuda en el mercado. Pero se puede, no es que no se puede. No, por el cheque te digo, porque ahora te pagan con cheque a 30, 60 meses, ahí está, necesito para analizarlo. Entonces por ahí a lo mejor, como algo más chico, puedas también hacer el descuento de cheque. No, sí se lo puede hacer. Depende del momento también, porque las SGR se van poniendo más exigentes o menos exigentes de acuerdo a cómo está el mercado. Hoy que están con muchos cheques rechazados, están bastante exigentes, o sea que no sé si hoy te darían una línea. Tendrías que ir a ver porque no, el monotributo, no sé si presentamos los últimos años, me parece que no. En algún momento sí di líneas a monotributo y no hay problema. El tema es que hoy hay mucha... Sí, pero la nación tiene sus propias líneas, aparte de lo que es SGR, que funciona a nivel, digamos, una tasa del 70, que pertenece. El mercado estamos descontando nosotros cheque al 43. O sea, esa es la diferencia hoy que hay. Como más accesible la tasa y le permite. Claro. Justamente por eso esa es la gran ventaja. Matar un cheque por un 70. Eso te iba a preguntar, La diferencia de tasas. Por eso hoy más o menos eso. Hoy se consigue... ¿Ah? ¿Está la tasa? No, Ah, bueno. está en otra presentación. Si querés poner la de la SGR. No, bueno, esto después lo vamos a pasar un poco, pero no quiero dar tanta vuelta con datos. No, pasa de parte, cheque. Chao, le contesto. Hoy por hoy tenemos esa diferencia del 43 contra el 70, dependiendo del banco. Por eso, hay algunos bancos que tienen algunas cosas, pero es difícil conseguir que la nación te dé descuento de cheque. Pero lo que pasa hoy con las SGR es que en general están más rigurosas en las calificaciones crediticias. Por supuesto, el problema que hubo el año pasado y la delicada situación que tienen hoy las pymes. Entonces, es mucho más fácil que por ahí se caiga un cheque, porque aparezca un cheque rechazado y ellos tengan que poner la plata para el turismo. ¿Sí? Entonces, las líneas son más bajas, los puntos. O sea, te atomizan mucho más el tema de la compra por quick que normalmente por un banco, entonces. No, la atomización es igual, 10% generalmente, en ese sentido son bastante similares. Están más rigurosos con el tema de los montos que te autorizan. O sea, generalmente las líneas antes eran más flexibles, la SGR solía ser bastante más flexible que el banco. Hoy hay hay negocios que directamente ni te aceptan. Vos le decís hoy constructora a Ascindar y no te está tomando. ¿Por qué? Porque ya está muy expuesto al sector y no lo ven con mucha perspectiva. Entonces, muchos números muchos valores a sola firma antes, ¿sí? Descontar cheques propios. Claro, eso es una gran ventaja. Vos con una SGR podés descontar un cheque propio. ¿Qué quiere decir esto? Agarro un cheque mío, lo emito, páguese a mí mismo y lo descuento en el mercado. Entonces eso es un crédito bullet, se llama, de cupón cero. En realidad ya vamos a ver lo que es un cupón cero, pero donde yo no pago intereses de manera mensual. Porque esa es otra gran ventaja de financiarme a través del mercado de capitales. Yo ya no tengo que adecuarme. ¿Qué pasa cuando voy a pedir un préstamo? ¿Qué me dicen? Lo tenés que pagar de acuerdo al sistema
francés o alemán. Y tengo que ir pagando todos los meses, generalmente. Hay algunas excepciones, pero por lo general pago todos los meses una parte de interés, una parte de capital, dependiendo de qué tipo de sistema me dan. En lo que es mercado de capitales, yo voy a una sociedad de bolsa y le digo, che, tengo un negocio que es muy estacional. Y el primer año, con la compra de la maquinaria, el primer año no voy a tener ingresos. O sea que yo el primer año no te puedo pagar nada. Bueno, bárbaro, armemos una obligación negociable donde el primer año tenés periodo de gracia. Y a partir del segundo año recién puedo pagar 2 veces por año. Bueno, paguemos 2 veces por año, hagamos en junio y diciembre. No, pero fíjate que mi estacionalidad es marzo y septiembre. Bueno, bárbaro, podemos marzo y septiembre. No importa eso. O sea, podemos adecuarnos a un flujo que sea acorde a la empresa. No puede ser una locura. Obviamente que todos querríamos tener deuda 10 años y no pagar nada en el medio. No me lo va a comprar nadie. Tiene que ser algo que sepamos que haya demanda. O sea, que más o menos me tengo que adecuar a lo que hay en el mercado, pero puedo ajustar mi flujo de ingresos a justamente cómo voy a pagar el préstamo. Entonces eso es una gran ventaja. Cuando emito un cheque propio, no tengo que pagar nada en el medio. Emito un cheque por 1 millón, supónganse, me acreditan hoy 800 y después tengo que cubrir el millón cuando llegue el vencimiento, pero puedo tirarlo hasta un año. Y también tengo los pagarés bursátil, que puedo irme a más de un año. Que no es otra cosa que firmar un pagaré. Lo hacemos obviamente con la SGR, con Escribano, y lo puedo tirar hasta 3 años y lo descuento en el mercado. Hoy no es recomendable porque con tasas del 50%, 55% que hay para pagaré, porque está un poco más alta que la de cheques, si descontamos 1 millón nos van a acreditar 300.000 pesos de interés. Entonces deja de tener sentido y nadie está tomando deuda a tan largo plazo. Las tasas o bajan o esto explota. O sea, no hay gris acá. En algún punto tienen que bajar. Entonces hoy hay que tratar de evitar lo más posible endeudarse con este nivel de tasa. Porque uno me dice, no, pero si sigue subiendo la inflación, se te licúa. No, bueno, pero si a esta altura sigue subiendo la inflación, ya no va a haber tasa que valga. Entonces, o bajan las tasas o esto explota. No, les quiero decir, mañana tienen que bajar las tasas. Pero sí tenemos que empezar un sendero de baja de tasas. Un poco de datos, esto lo voy pasando, porque lo tienen ahí, lo pueden ir viendo, cómo fue evolucionando las cuentas con saldo en Argentina, pero fíjense qué poquitas que son. Tenemos 377.000 cuentas comitentes, la cuenta que le decimos que pueden abrir en todo el país. Exactamente, pero en el 2017 eran 340.000, están subiendo, pero la realidad es que es muy bajo. Esto venía de más abajo y de hecho hay muchas cuentas comitentes en la Argentina que no tienen saldo porque se las abrieron a jubilados en su momento, que le pagaban con, no sé si alguno escuchó de las CHA, las cédulas hipotecarias. No vamos a entrar ahí, porque no existe más y es un producto que fue un desastre. Pero bueno, esto se lo dejamos como dato curioso. Si hay un dato que creo que no está más acá, ¿lo sacaste la firmina de cantidad de cuentas comitentes? En Argentina, en Estados Unidos yo le dije 9 de cada 10 personas tiene cuenta comitente. O sea, cuando uno va a Estados Unidos, todo el mundo sabe del mercado de capitales, la gente ahorra todo lo que ahorra y necesita ahorrar desde el primer momento más o menos. Necesita ahorrar para pagarse la universidad, necesita ahorrar para después cuando tenga familia, necesita para pagarle el colegio a su hijo, necesita ahorrar para pagarle después la universidad futura a su hijo. Cuando en Estados Unidos alguien tiene un hijo, inmediatamente le abre una cuenta para empezar a depositar ahorro para ir justamente que se vaya capitalizando y lo pueda pagar una buena universidad, porque allá las universidades son carísimas. Pero la gente se maneja con esto. No existe la ANSES. La jubilación no es estatal. El sistema, jubilatorio argentino está destinado a quebrar. De la forma en que está hoy por hoy, está destinado a quebrar. La FJP acá se manejaron muy mal, pero no era una mala idea. Después, el problema acá en Argentina es que traemos buenas ideas y las aplicamos mal. Porque es así. ¿Qué pasó con las FJP? Se les obligó también, más allá de que no hubo los controles que tenía que haber tampoco en algún punto, también se les obligó a comprar bonos nacionales que después defaulteamos. Entonces era obvio que en lugar de ahorrar y de capitalizar los ahorros de la gente, estaban descapitalizando.
Entonces por eso falló el sistema de la FJP acá. Pero la realidad es que, ¿por qué les digo que el sistema de jubilación argentino está destinado a quebrarse? ¿Qué está pasando? ¿Cuántos hijos piensan tener ustedes los que no son padres todavía? Uno, Uno, dos. ¿Y cuántos tienen más de 2 hermanos? ¿Poco? Bueno, acá no. Yo tengo 3 hermanos. Antes era más común que justamente las familias tenían muchos hijos. ¿Y qué está pasando? Y en Argentina es uno de los países subdesarrollados más envejecidos del mundo. Tenemos lo que se llama la planificación familiar hoy por hoy. Pensamos mucho más en cuánta cantidad de hijos queremos tener, pero tenemos de más grande y tenemos menos hijos. Entonces eso que está haciendo que la sociedad envejezca. Al mismo tiempo está subiendo la esperanza de vida. Somos uno de los países más envejecidos porque tenemos una de las esperanzas de vida más altas de la región, porque eso sí es verdad, es algo positivo que tiene Argentina. Y al mismo tiempo tenemos una planificación familiar que hace que ya en promedio no tenemos más de 2 hijos. Nadie quiere tener más de 2 hijos. No nos podemos mantener encima tampoco. Con la hipoteca y la universidad. Por eso. No hay aportante suficiente para pagarle a todo. Ese es el problema. Cada vez hay más jubilados. Antes, cuando se creó este sistema de aporte, porque hoy ¿quién les paga a los jubilados? La población económicamente activa, el que le descuentan hoy jubilación o paga jubilación por aparte, es el que le paga a los jubilados hoy. Es el trabajo en blanco. Es el trabajo en blanco, sí, obviamente que encima es mucho menos que lo que sabemos que realmente es. Pero está pasando eso. Cada vez hay menos gente trabajando, en blanco ni hablemos, que tiene que sostener a una cantidad de jubilados cada vez mayor. Cuando se creó el sistema, la esperanza de vida era mucho más baja. Entonces te jubilabas a los 60 y tenías la esperanza de vida hasta los 65, se calculaba 5 años de pagarle jubilación y listo. Ahora ya no. O sea, ahora a los 70 todavía sos joven, por algunos, o sea, mi papá tiene 71 años y trabaja como a la par mía realmente, o sea, uno no puede creer que tiene 71 años, obviamente no quiere decir que tiene 20 años más, pero puede pasar. O sea, mi tía vive hasta los 90 y se vuelve bastante común. O sea, ya no es que a los 70 ya estás como antes por ahí, que 70, ya a 70 era mucho. Entonces, ¿qué pasa ahora? Los años que cobras jubilación son muchos más. Y al mismo tiempo, cada vez entra más gente a la edad de jubilación y menos gente a la edad de trabajo a aportar. Entonces, es un sistema que está destinado en algún punto a quebrar. En algún punto nos vamos a ver obligados a cambiar el sistema. La reforma que quería hacer Macri, que obviamente es recontra, no popular, no es para nada, o sea, impopular sería. Y es lógico, obviamente el jubilado está mal. O sea, también hay que ponerse al otro lado y decir, che, el jubilado obviamente acá en la Argentina cobra 2 mangos. No le alcanza para nada, sinceramente no le alcanza para nada. Pero el problema es ese. ¿Por qué se privatizó la jubilación en Argentina? ¿Por qué creen? ¿Realmente era para mejorarle a los jubilados? ¿Ustedes creen que mejoró algo? Es la caja que mueve ANSES. Es una de las cajas más importantes que tiene el gobierno. Entonces, de hecho es el principal tenedor de títulos soberanos. Cuando el gobierno se quiere endeudar, o con quién se financiaba Cristina justamente. Por eso, o sea, cuando hablamos de deuda tenemos que diferenciar deuda externa de deuda interna. La deuda interna existe también. Entonces un gobierno que gasta más de lo que recauda se está endeudando. Es imposible que no te estés endeudando. El tema es dónde te estás endeudando. Antes nos endeudábamos internamente y ahora nos estamos endeudando externamente. El problema de endeudarte internamente es que generas inflación y en algún punto quebrás también al país. No te puedes endeudar. La deuda que está tomando Argentina ahora es pésima, no le voy a decir que es buena deuda. ¿Por qué? Porque es deuda para cubrir gastos corrientes, como que ustedes no lleguen a fin de mes y tomen un crédito para justamente cubrir sus gastos para llegar a fin de mes. Eso no puede seguir en el tiempo. Exactamente, eso no puede sostenerse en tiempos. Hace poco escuchó un economista que desconectar hoy ya no es gratis, cuando tomás como de afuera, pero ¿por qué? ¿Cuál es la medida? No sé en qué sentido lo digo. Lo escuché, lo relacionó con el caso de Venezuela con el tema del corte de luz. No sé qué tiene, pero sí. ¿Cómo? En realidad, claro, que yo explicaba que en un sistema te decía lo que estábamos viendo ahora. Decíamos, Macri está
tomando ciertas medidas, las tomó mal, estuvo pagando desde que hice 2 años. No, con respecto a Guti, yo también lo escuché y no lo entendí. Dice, defoltear Así que defoltear no es y que el gratis. mundo le cierre las puertas. Claro. Nunca defoltear es gratis. Claro, Nunca o sea, defoltear es gratis, gratis, pero pero quizás en otro ciclo económico a nivel global, bueno, como fue en el 2000, 2001, Claro. tasas cercanas a cero, hiperliquidez a nivel global, es más rápido la salida de esa situación de crisis. Hoy estamos en otro ciclo a nivel mundial y ya entrar en default no te va a... no, y tal vez también lo planteo por el lado de que defolteamos en el 2014 y nadie se enteró. ¿Quién sabía que habíamos defolteado en el 2014? Porque en ese momento Argentina no estaba tomando deuda externa. Al no estar tomando deuda, defolteaste y no te importa. ¿Por qué? Porque los bonos argentinos, si salías a tomar deuda en ese momento, no te prestaba nadie. Pero que no estábamos tomando deuda externa, era toda deuda interna. Para mí debe venir por ese lado el tema, ¿entendés? O sea, defolteamos en el 2014 y nadie se enteró. Nadie se enteró, ¿por qué? Porque justamente no estábamos pidiéndole al mundo. Si hoy defolteamos, hoy es catastrófico. Lamentablemente es así, porque hoy dependemos mucho del mundo. O sea, hoy nos tienen que seguir financiando la fiesta por un tiempo. El tema es que es fundamental por eso de que dejemos de tener déficit fiscal. ¿Por qué? Porque si no estamos financiando el gasto corriente, usted es como la tarjeta de crédito, en algún punto la va a tener que pagar la tarjeta. Y si no lo haces rápido en la vuelta y que empezás a tener mayor ingreso que lo que gastás, se te hace una bola de nieve imposible. Y estamos con ese riesgo. Entonces, la realidad es que es súper importante y una de las cosas que le exigió el FMI es acelerar Macri lo quiso hacer muy paulatino. Uno de los grandes errores fue ese, de querer hacer demasiado lento el ajuste. Demasiado lento. Hizo demasiado larga la agonía, exactamente, termina siendo peor. Porque la gente, a veces las políticas de shock son más eficientes. De hecho, históricamente siempre fueron más eficientes. ¿Por qué? Porque son más graves en un principio. Que una política de shock, algo que de repente digo, che, mañana no hay más subsidio. Y corto todos los subsidios y mañana la luz te varía 50 pesos y te va a valer 1.500. Pero ya está. De a partir de ahí empezaba a mejorar. Entonces se te va todo el mundo encima, pero le empezaba a mostrar mejorías rápido. El famoso segundo semestre hubiese llegado. Ahora, es obvio que al mismo tiempo uno, ojo, porque también ahora lo decimos, es fácil decirlo cuando ya está de este lado, ¿no? Hay que hacerlo. Entonces, es decir, oye, imagínense tomar la decisión de decir, hay gente que realmente le cuesta llegar a fin de mes o que le cuesta pagar las tarifas. El tema es que era irrisorio. O sea, yo tenía un amigo que trabajaba en el mismo banco que yo en Buenos Aires. Un día me viene a visitar y estoy hablando en el año 2013 por ahí. Justo estaba la factura del gas arriba de la mesa y creo que eran 50 pesos bimestral. Y me dice, ¿50 pesos pagás de gas? Yo me río y le digo, sí, nada. Y me dice, ¿cómo que nada? Yo pago 10 pesos. Y yo me agarro la cabeza y digo, por Dios y la Virgen, porque nosotros en el interior, y ustedes incluidos también, venimos financiando a Buenos Aires. Y el problema es que eso sigue, en menor medida, pero sigue. Acá nos subieron las tarifas también, en el interior en general subieron las tarifas también. Y la realidad es que deberían haber subido mucho más en Buenos Aires. ¿Cuál es el tema? En Buenos Aires, ¿cuántos millones de personas hay? Si no gana Buenos Aires, no ganan las elecciones. Y Buenos Aires son los que más líos están haciendo por el tema de la tarifa. Y les puedo asegurar que si van a ver cuánto pagan en Buenos Aires, todavía pagan menos que ustedes. Porque el interior sigue financiando a Buenos Aires. Ahora, era irrisorio igual pagar 50 pesos de gas bimestral. O sea, eso no vale en el mundo. Y me pasó también de viajar en una época, encontrarme con una familia de uruguayos, justo cuando se estaba dando el cambio de gobierno, y me decía, yo no puedo creer lo que ustedes pagan en términos de sus ingresos con las tarifas. En el resto del mundo, ¿cómo es? Se paga mucho de tarifas, o sea, las tarifas implican un porcentaje muy alto de los ingresos, pero el resto de las cosas son baratas. Entonces me alcanza para vivir. El problema es que acá, como tuvimos tarifas tan bajas tanto tiempo, tuvimos inflación muy alta, por más de que pagamos poco de tarifa, no nos alcanzaba para el resto de las cosas. Los alimentos suben, todo sube muchísimo más, entonces termina pasando que pago un porcentaje muy chico de mis ingresos en tarifa, pero no me alcanza después para el resto. Entonces eso es lo irrisorio. Tendríamos que pagar más de tarifa, pero no tendría que haber inflación.
El problema siempre es la inflación. Y también ahí estaba el tema, Macri fue demasiado ingenuo de decir esto es facilísimo. Quiso bajar la inflación ajustando estas cosas. Decir que no íbamos a tener más inflación cuando sabías que tenías que subir las tarifas y sabías que tenías que devaluar en parte porque el tipo de cambio estaba atrasado, era pecar de demasiado optimista. Encima de eso. Porque ya encima del año pasado se iba a terminar con la suba de tarifas. Y este año nos volvieron a hacer, ¿pero por qué? Porque con el dólar se fue, los costos de nuevo estamos subsidiando. Claro. De nuevo. Congelado, estamos congelados. Sí, ahora se congelaron de nuevo y va a costar 10.000 millones de pesos. Lo que pasa es que se consideró que, como venían superando, por eso les permitió el Fondo Monetario hacer esto. Porque se dieron cuenta, ese es el tema. No sé con quién estaba hablando en el break, le decía Argentina es un caso aparte. No somos igual a ningún otro país en el mundo. Había un profesor, no sé qué decía. Sí, exactamente, hay un dicho. Está el mundo, el sistema económico del mundo, el de Japón y el de Argentina. Yo te diría que China también es un país aparte, China y Estados Unidos. Son los que podemos separar, pero no entramos dentro de ese grupo, o sea, mirá los otros que te estoy poniendo. Exactamente. Nosotros estamos separados por el mundo. Visual político. Sí. Contaba un poco hace una semana. Argentina es un caso aparte y cuál es el tema que el fondo a veces no lo entiende. O sea, el fondo no es que nos presta plata porque quiere que defaultemos. También llegué a escuchar esa barbaridad. ¿Para qué le sirve? Saben que hoy representamos más del casi el 40% de la cartera que tiene el fondo, digamos, en tenedores, o sea, en los que le deben. Hoy nosotros tenemos más del 40% de la deuda que tiene colocada a nivel mundial el Fondo Monetario Internacional. Había un chiste de un tuitero que a veces seguimos que decía, ¿se dan cuenta que tenemos la capacidad de quebrar al Fondo Monetario Internacional? Sinceramente, hoy más que nunca el fondo quiere que le devolvamos. Porque nunca Argentina representó tanto, o sea, en el 2001 no fue ni cerca esto, del porcentaje de su cartera total. O sea, realmente sería catastrófico para ellos que Argentina defaulteara. No lo van a dejar defaultear, van a hacer todo lo posible porque no. El tema es que si se pierde totalmente la confianza y hay que ver cómo lo levantas. Cuando el sistema se rompe pasa lo que está pasando en Venezuela. Y no tenés una forma lógica de decir cuánto tiene que valer el peso en Venezuela. No tiene valor. Ya una moneda es un papel. O sea, sí. ¿Es cierto eso de que en Venezuela ya el billete se está viendo tirado en las calles? Y sí, porque no tiene valor, como te digo, no tiene sentido. Pasó en Argentina, no nos dimos cuenta. ¿Alguno ve una moneda hoy por hoy? Sí, no han levantado. Es que no hay moneda. Pero ¿qué pasó? No sé si se enteraron. ¿Cuándo empezaron a desaparecer las monedas? En algún punto era más caro el metal, exactamente. No, y el cobre, no, el transporte ni hablemos porque es carísimo. La logística tremenda y encima por el peso es complicado. Pero en algún punto llegó el metal, el cobre que se utilizaba, a ser más caro que el valor nominal de la moneda. Entonces se la llevaban a Chile y lo vendían. Entonces, realmente, o sea, situaciones que ya pierde sentido, no hay forma de medirlo. Como me dicen, ¿cuánto puede valer el dólar? Si se rompe el sistema, puede valer cualquier cosa. Ya no tiene un valor teórico, lógico. El tema es eso, no hay una lógica. Si me preguntas de la lógica, te digo, debería ser un valor de equilibrio. El tema es que estamos todos tan nerviosos que en cualquier momento se puede producir una corrida. Lo que vuelve a aparecer en esto el fantasma, ¿no?, del caballo, que dice que sería, bueno, él siempre tiene recetas para todo este tipo de situaciones, no lo sacó en el 2001, pero él dice que deberíamos volver a una convertibilidad para evitar, primero, la espiral de especulación y segundo, que con eso supuestamente ahorraríamos el tema de la inflación. ¿Es así eso? Es así, pero es un atajo. Es verdad que es un atajo. Macri lo viene diciendo en algunos discursos, basta de soluciones mágicas, basta de atajos. Lo dice Milei también y creo que lo estuve charlando con alguien. Hay que eliminar el Banco Central Argentino, hay un tema. Con esto termino esto porque si no me voy mucho por las ramas, pero está bueno que se entiendan estas cosas porque también hace a la toma de decisiones de inversión. Desde que existe el Banco Central Argentino, el promedio de inflación, ¿cuánto creen que es? ¿Qué anual?
50% no. Es el promedio de inflación y eso que tuvimos 10 años donde no tuvimos inflación. Pero ¿cuáles fueron los 10 años que no tuvimos inflación? Cuando lo ataron de mano al Banco Central. Le dijeron $1, $1. Que nos llevó a la crisis del 2001. ¿Por qué? Porque eso es una utopía. Hay una realidad, Cavallo se defiende diciendo, mi sistema funcionó. Dejamos de tener inflación de la noche a la mañana. Teníamos una hiperinflación y de repente no hubo más inflación. Es verdad, Cavallo a los 4 o 5 años creo que fue el que le dice a Menche, hay que salir. En el 95 le dijo que había que salir. Hay que salirse de este esquema y era un costo político que Menem no quiso asumir. Entonces dijo, chao, yo sigo con el 1 a 1. Y después vino de la Rúa. ¿Y cuál fue la campaña de la Rúa? ¿Alguno se acuerda? Conmigo $1, $1. Prometía de que no iba a devaluar. El problema de eliminar el Banco Central es que dolarizás. En algún punto tenés que volver a tener moneda. Porque ¿qué pasa? No somos competitivos. Los costos en dólares en Argentina son altísimos. Entonces, ¿qué pasa si dolarizas? Sí, sería una forma. A ver, de alguna manera estamos dolarizados. Nosotros. Hoy somos una economía bimonetaria. Está pensando sale tanto centavo de dólar. Pero por eso estamos como estamos. En algún punto tenés dos opciones. O no tenés más moneda, o tratás de construir una moneda. Argentina no tiene moneda. La realidad es que el peso no es moneda, no cumple el requisito de moneda que es estabilidad. La confianza. Exactamente. O sea, hoy podrías decir que el peso argentino no cumple uno de los requisitos básicos de moneda. Ahora, tenés dos opciones. O no tenés más moneda y dependés 100% del mundo, porque ¿qué es lo que pasa? Si vos estás en dólares y no podés emitir tu propia moneda, si el mundo de repente te empieza a retirar los dólares, o sea, empieza a haber una salida de capitales, ¿cómo vivís? No tenés forma. O sea, en algún punto dependés muchísimo del mundo. Y al mismo tiempo, al no ser competitivo y los costos ser tan altos en Argentina, terminas matando las economías regionales. Y el único caso de éxito es Ecuador de todos los países. Pero no es un caso de éxito, Ecuador está muy bien. De verdad, tenés razón, no es un caso de éxito. En realidad es mejor que los otros que también. Ecuador empezó muy bien, pero llega un punto que se te acaba, es el tema. O sea, de nuevo sería soluciones. Pero un techo, ¿sabes? Vos lo hacés ahora y es solución mágica. Mañana no tenés más y empezás a crecer. Pero necesitas de nuevo seguir financiándote. ¿Por qué? Porque vas a seguir exportando menos de lo que importás. Vas a seguir gastando en dólares ahora encima. Entonces, todo el tema ese, en algún punto, ¿cómo lo resuelves? Te tenés que seguir financiando. Y llega un punto que se te corta el financiamiento. Y cuando se te corta el financiamiento y ya no tenés financiamiento interno, tiene que ser sí o sí externo. Porque los dólares no los podés tener adentro, los tenés que traer de afuera. Entonces, se te corta el financiamiento, explotaste. Entonces, son medidas de corto plazo. Pero ¿cuál es el tema? Ustedes sabían que en la época de la convertibilidad, ¿en qué moneda ahorraban los argentinos? En dólares. ¿Los contratos en qué moneda estaban? La gente tomaba deuda en dólares. Teniendo un peso, un dólar, nadie le creía. ¿Se entiende o no? O sea que incluso si da esa situación, da la sensación de que nunca termina siendo solución. ¿Por qué? Porque si Menem salía antes, hay que ver si no se le producía una corrida y no más. Habiendo tenido una hiperinflación tan cerca, ¿qué hubiesen hecho ustedes si después del 1 a 1 te dicen, che, ahora ya no es más 1 a 1, es 3 a 1? Te vas a sacar todo. O convertir todo a dólar inmediatamente. Y como lo convertís todo a dólar y no tienen los dólares, te termina generando un problema que termina siendo peor. Se termina generando la bola de nieve. Termina en una hiperinflación de nuevo. ¿Se entiende o no? Entonces no es tan sencillo, son soluciones mágicas que terminan, por lo general terminan mal. Por eso el resto del mundo no lo hace. Porque te estás limitando por todos lados, aparte te volvés muy vulnerable a cualquier situación que pase en el mundo. Ahora, construir una moneda como tiene que hacer Argentina, no se hace de la noche a la mañana. Para construir una moneda tenés que tener un banco central súper serio, que respete las reglas del juego, que no emita por emitir y que lo mantenga en el tiempo. Entonces, mantener en el tiempo es lo que nunca logramos hacer. Ahora se están dando tasas de interés reales positivas, eso es el primer paso.
pero son altísimas y pueden ser explosivas también. Y si no hay confianza de que realmente esto se va a mantener, va a terminar siendo explosivo. Sí o sí, porque el mismo mercado te empuja a que sea explosivo. Y generalmente la confianza no está. Es que claro, exactamente, la confianza no está, todos estamos pensando cuándo explota. Entonces, ¿qué vamos a hacer todo antes de la elección? Vamos todos a dolarizarnos y es la profecía autocumplida. Si todos estamos esperando que explote y todos vamos a comprar dólares, va a terminar explotando. Sí, pero como dijiste, no hay plata, no hay peso en la calle. Eso es lo que está tratando de hacer el gobierno. Las mediciones que ellos tienen es que las familias y las empresas están dolarizadas hoy en un 93%. Y que el 7% restante es bastante, o sea, está dentro de la demanda necesaria de dinero. Ellos calculan que puede haber un 4% más máximo de dolarización dentro de eso, que calculan que es menos que lo que del monto que se dolarizaron el año pasado. ¿Se entiende eso o no? O sea, ya no hay tanta cantidad de pesos dando vuelta como para dolarizar. Si encima lo que hay hoy requiere mucho más pesos para comprar un dólar. Entonces, de ese lado ellos creen que la tienen un poco cubierta con la posibilidad de vender de a 310 millones ahora en 51, da la sensación de que en 51 debería ser techo. Deberían poder comprarlo. Da la sensación, pero el tema es que para mí dentro de esas mediciones hay muchas cosas que están bajo el colchón que no se pueden saber. Y capaz un grito del mar que te destroza. Por eso. Sí, sí. Y también hay, bueno, cosas políticas. Esto también se lo muestro rápido, esta es la capitalización bursátil como porcentaje del PIB. ¿Qué es la capitalización bursátil? ¿Alguno sabe? Capitalización de una empresa, el valor de capitalización bursátil no es otra cosa que el precio de la acción por la cantidad de acciones en las cuales se divide el patrimonio neto de la empresa. Ya vamos a entrar igual en ese concepto, pero no es otra cosa que el precio de venta de la empresa. ¿Se entiende? Cuando yo tengo una empresa que cotiza en bolsa, tengo todos los días el precio de venta. Es como que ustedes tengan una empresa y sepan todos los días cuánto le están ofreciendo para comprarle su empresa. Hay un ejemplo de Peter Lynch que decía, el mercado es mi amigo bipolar, que un día está muy eufórico y otro día está muy deprimido. Y él lo bajaba al ejemplo, tenés este amigo que viene y te toca la puerta de tu casa y te dice, hoy tu casa vale $1 millón, suponete. Y al día siguiente está deprimido, entonces te toca la puerta y dice, no, hoy tu casa vale $100.000. Y mañana va y te toca la puerta, no, hoy vale $500.000. ¿Y cuál es la referencia? No, bueno, a veces entra justamente en pánico y en euforia, pero vos tenés que saber cuánto vale tu casa. ¿Se entiende? Te lo da el mercado. ¿Ah? Ese valor te da el mercado, que a veces es muy barato y a veces muy caro. Después tenés forma de hacer un análisis para decir, bueno, no, mi casa vale tanto. Yo a este precio estoy dispuesto a venderlo o no. Si la acción es tan cara o barata. Se puede saber, no te garantiza de que no vaya a estar más barata. ¿Se entiende? Pero que está cerca del piso. Exactamente. Hay un análisis fundamental que ya vamos a verlo en una de las clases, que creo que eso lo van a ver con Eduardo, donde yo justamente veo si una empresa desde los fundamentos de la empresa está barata o cara. Puedo comprar porque esté barato, sí, pero en el mercado me puede llevar más abajo porque puede entrar más en pánico. Pero yo sé que estoy comprando barato. En el largo plazo, el mercado me termina dando la razón. Los grandes inversores, por ahí como Warren Buffett, son inversores que compran cuando está barato, más allá de lo que vaya a hacer el mercado. ¿Por qué? Porque se quedan a 10 años. Entonces saben que están comprando a un buen precio. Y termina siendo muy rentable, pero son inversiones que por ahí para nosotros no es nuestra idea. O sea, por ahí como pequeños inversores queremos resultados más de corto plazo. Entonces vamos a ver otro tipo de herramientas que nos permitan hacer operaciones más cortas. Y tengo una consulta, perdón. ¿Cómo hacen ellos? No sé, creo que en un libro lo comenta, para leer la información de ¿cómo hacen para leer la información de la empresa? Que te hablan de los estados contados. Es todo público. Es totalmente Justamente público. una empresa. Muchísima información. Y cualquiera accede, digamos, a eso. Cualquiera accede, están todas tienen la obligación, las empresas que cotizan en bolsa, de presentar balances trimestrales con normas NIF y que sean públicos. Entonces están todos subidos y vos tenés acceso a esa información. Y ese es el análisis que decías vos. Ese es el análisis fundamental. ¿Cuál es el tema? Nosotros te vamos a enseñar a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, porque si te hago leer un balance de 50 hojas, encima, si no sos contador experto, te
porque vas a perder en el medio del balance. Que nos decidimos a comprar Bueno, para eso tenemos el análisis técnico. El análisis técnico es el análisis de gráfico. Por ahí vieron el grafiquito en alguna película, eso vamos a hacer ver en la próxima semana, no la otra, sino la otra, que es justamente hacer análisis sobre la evolución de los precios de manera visual, viendo justamente la historia del papel y tratando de anticipar las zonas de piso y de resistencia, como yo les decía, de techo. Eso es más dinámico, es mucho más sencillo, a veces parece chino básico cuando lo vemos por primera vez, pero es visual. Si lo entendemos, termina siendo visual, no tenés matemática, no tenés nada por detrás, tenés que saber interpretar visualmente cómo está el precio de la acción y de acuerdo a eso tomar decisiones de compra o de venta. Decimos muchas veces, elijan qué comprar de acuerdo al análisis fundamental, pero cuándo comprar y cuándo vender de acuerdo al análisis técnico. Ya lo vamos a ir viendo. Fíjense, bueno, acá Argentina, estamos acá bien abajo, o sea, no hay empresas que coticen en bolsa, tenemos solamente un 17% del PBI, y si vemos con qué países estamos comprados, es Egipto, Irán, Chipre, Eslovenia, Nigeria, esos son los países que están al nivel nuestro. Y no parecería que deberíamos pertenecer a ese grupo de países. Si vemos Chile está acá. 106% de su PBI en capitalización bursátil. ¿Qué quiere decir esto? Tienen empresas cotizando en bolsa que el valor sumado de venta de todas las empresas es un 106% de su PBI. Argentina solamente el 17%. Estamos bastante lejos. Para darles un ejemplo rápido de eso, que lo tengo al final del curso, pero está bueno darlo ahí. ¿Saben cuánto pagó Facebook por WhatsApp? No. 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares en el momento en que Facebook compró WhatsApp, que WhatsApp era un piso con 50 empleados, con 50 tipitos, con su computadora cada uno y nada más. Y era una empresa que no generaba ingresos, porque es gratuito. Pagó 20.000 millones de dólares. Con 20.000 millones de dólares se compraban todas las acciones que andan circulando en la Argentina. O sea, se compraban todas las acciones de Banco Macro, todas las acciones de Galicia, todas las acciones de YPF, todas las acciones de Tenari, todas las acciones de Cresud, todas las acciones de, no sé, de todos los bancos que cotizan en el mercado. Con 20.000 millones alcanzaba para comprarse todo. Eran dueños de toda esta empresa y eso es lo que pagó solamente por WhatsApp. Ese es el nivel de irrisorio de lo golpeadas que están los precios de las empresas argentinas. A priori me dice que estamos baratos. Pero bueno. Esto también se lo paso porque un poco esto de la participación que les decía. Creo que no les comenté rápido. Les digo, en Argentina solamente 1 de cada 20 personas tiene cuenta comitente. En Brasil 7 de cada 10. En Estados Unidos 9 de cada 10 personas tienen cuenta comitente. La realidad es que, como digo, acá el mercado es prácticamente inexistente porque encima de esa 1 de cada 20, 1 de cada 10 tiene saldo y está operativo. El resto es estas cuentas que se agregan masivamente para pagarle a jubilados. O sea que la realidad es que acá el mercado es prácticamente inexistente y un poco nuestra idea del curso es tratar de hacer que la gente se empiece a interiorizar. ¿Por qué? Porque hay herramientas muy buenas. Capaz que la primera parte que vemos del curso es análisis de renta variable, de acciones. Es un poco más riesgoso, no es para cualquiera, pero la realidad es que aprovechen las otras herramientas. No hagan un plazo fijo, vayan a un fondo, pero sepan qué fondo, porque también tenemos que entender qué fondo es el que nos conviene y qué fondo es el que no tiene riesgo y qué fondo sí tiene riesgo. Entonces para eso necesitan capacitarse. Pero la realidad es que las herramientas están, los mismos bancos le dan los fondos, pero nadie se los va a ofrecer. Y encima los oficiales de los bancos no están capacitados en este tema, y se lo digo por experiencia. Si van y le preguntan, no le van a saber contestar, porque el banco no los capacita sobre esto, porque no les interesa. Es un poco... no es negocio. Esa es la gran diferencia entre... La gran diferencia entre una administradora, porque el banco te lo da y el riesgo es exactamente el mismo. A veces queremos hacerlo con el banco porque pensamos que el banco, porque tiene capital y demás, tiene más respaldo. Argentina tiene una única depositaria en todo el país. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa a través de qué operador yo haga mi compra de acciones, el depósito está en el mismo lugar. Si lo hago con Banco Macro, si lo hago con LBO, si lo hago con Bull Market, si lo hago con Portfolio Personal o si lo hago con Galicia,
es exactamente lo mismo en el sentido de que se deposita en caja de valores. Entonces, no importa quién es mi operador es el que me termina permitiendo el acceso al mercado, pero el dinero está depositado en caja de valores. ¿Cuál es lo bueno de esto? Que quiebra la sociedad de bolsa, se va del país, no tiene acceso al dinero, no se puede llevar la plata. Se va al país, no se puede llevar la plata porque la plata está depositada en caja de valores. Lo único que ustedes como inversores tendrían que hacer, en el caso hipotético que no pasó nunca, es cambiar su operador bursátil. Y esa cuenta que la tienen abierta en caja de valores se vincula a otro operador y listo, siguen operando tranquilamente. Sí. Yo quería decir algo respecto a los bancos, que muchas veces las personas tienen la idea de que son bancos internacionales y que no van a quebrar nunca. En realidad, todos los bancos que funcionan en Argentina son sociedades anónimas, que no tienen nada que ver con el banco HBC, no tienen nada que ver con el banco que está en Londres. Es una sociedad que está acá trabajando en Argentina y es un banco de la Argentina. O sea que si se quiere ir, se vende a otro banco y se va. De hecho pasó eso Bueno, muchas veces. Citibank cuando vendió su cartera chica y Por eso, el Citibank se quedó con la banca empresa en Argentina después de más de 140 años y la banca individuo se la compró el banco Santander. El Santander compró el Río y así los bancos van haciendo funciones de compra. Pero en realidad ninguno es el de Londres o el de Hong Kong o el de... Sí, y otro, bueno, ahí el tema de los intereses, digamos, el conflicto de intereses. Cuando uno va a un banco y es un fondo común de inversión, ellos te van a tratar de vender plazo fijo. Porque en el fondo común de inversión ellos no tienen la plata justamente para prestarla, la tienen depositada en caja de valores. Luis, ¿y Mientras- por sí. qué te hago una consultita? ¿Por qué es tan común que escuchar a la gente grande que dice no, yo no tengo ningún tipo de inversión, ni plazo fijo, ni nada, tenía algo en la caja de valores, pero hace mucho tiempo, o sea que no tengo nada? ¿Por qué esta protección? Si vos tenías hace mucho en la caja de valores, ¿esto no fue creciendo? El tema de en algún punto se destruyó el mercado argentino con tantas situaciones negativas. Y también el bancario, ¿no? O sea, las destrucciones acá se dieron de las dos cosas. Lo que pasa es que el mercado bancario se restituyó más rápido y el mercado financiero no tanto. En la época de los 90 había un mercado mucho más profundo, pero que venía por el lado de la FJP. La FJP le dan profundidad al mercado. Cuando dejaron de existir la FJP y defaulteó Argentina, mucha gente quedó enganchada en eso. O sea, en el 2001 no solamente fue el corralito, sino que el que tenía un bono soberano le dieron un bono a 10 años. Entonces eso genera la desconfianza de la gente, que hace que justamente el que se metió en algún momento no quiere volver a entrar. Por eso por ahí, no sé, hablando con uno de los chicos le decía, hoy no entren hoy todavía en el mercado argentino, porque hay una pequeña posibilidad de default. Y si tu primera experiencia es con default, no volvés más. La realidad es que hoy nosotros estamos siendo bastante cautelosos en ese sentido, en asesorar a los clientes. Ahora, con conocimiento se puede mitigar el riesgo. Se puede justamente saber en qué momento es muy rentable y en qué momento no tanto. Porque esto también es muy rentable. O sea, y la parte de acciones en particular, que es más riesgosa y la gente por ahí no se mete también por desconocimiento y porque no le gusta la volatilidad, a nadie casi le gusta la volatilidad. Pero en Argentina el mercado de capital en los últimos 10 años creció un 1500%. ¿Les parece bueno? Un 150% de rentabilidad anual, perdón. Le ganábamos a todo. Le ganamos a la inflación, le ganamos al plazo fijo, le ganamos al dólar incluso, año a año. Son rentabilidades que son monstruosas. El tema es que también las caídas por ahí son fuertes, entonces por eso el tema de tener conocimiento, para que pasa muchas veces, la primera operación es mala, no vuelvo más. Y por ahí el mercado argentino es difícil, ¿no? Hay que ser sincero, y por eso más necesitan capacitarse en esto. ¿Por qué? Porque es un mercado muy volátil. Las rentabilidades son monstruosas porque el riesgo es alto. En todo lado es así. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pero también las oportunidades son muy buenas. El tema es saber a dónde pongo el riesgo. Hoy, por ejemplo, si les tengo que asesorar algo, compren unas acciones, no estén en bonos. Porque si el mercado, si el país defaultea, no necesariamente es malo para la actividad económica en el corto plazo.
a veces pasa de que las acciones ya están por el piso, porque el mercado se anticipó a todo eso. Y las acciones ya están por el piso, hoy valen 2 pesos la acción de Argentina. Hoy YPF vale lo mismo que valía en 1994, vale menos encima de lo que valía en 1994, cuando salió a emitir por primera vez en dólares. En el medio, ¿qué tuvimos? Apareció Vaca Muerta, que es una de las reservas internacionales más grandes, y tuvimos inflación en dólares. ¿Ustedes creen que en Estados Unidos no hay inflación? Hay un 3, un 2% de inflación, no llegan al 3 ahora, pero hay un 2% de inflación promedio anual. El tema es que eso es exponencial, entonces en el largo plazo sí hay inflación. ¿Saben el cuarto de libra en McDonald's? ¿Saben por qué se llama cuarto de libra? ¿Quién sabe? Tenían que ver algo salía 25 centavos. No, eso es el Big Mac. Ya te voy a explicar el índice de Big Mac. El cuarto de libra era porque valía 25 centavos, era un cuarto de dólar. Aparte del peso, tenía las dos cosas, pero era como por eso le dijeron un cuarto de libra. Hoy si compro un cuarto de libra en Estados Unidos ya no vale un cuarto de dólar. ¿Cuánto creen que vale? Hoy está valiendo casi 5 dólares. Cuando salió estoy hablando hace muchos años, pero hay inflación en dólares. Zukovicki, alguno lo escuchó, Claudio Zukovicki es el presidente de la bolsa, hace un ejemplo de él llevó a su padre, dice, lo llevó a él a Disney en su momento. Y la entrada a Disney valía 20 dólares, una cosa así. Y hoy vale 200 dólares. O 150. Una parte es aumento porque mejoró Disney y porque también subió la demanda, pero una parte es inflación. Ellos también tienen inflación, o sea que el dólar también va perdiendo valor. Con lo cual hoy que YPF valga lo mismo que valía en 1994 no tiene sentido. Más que se piensa que acá está cada vez peor. O sea, si YPF la vuelve a expropiar un próximo gobierno, ya está expropiada, perdón, pero si la YPF de repente volvemos con el tema de los subsidios a la luz y al combustible. Entonces de nuevo YPF deja de ser rentable. ¿Quién va a venir de afuera a poner un peso en YPF? Hoy YPF necesita muchísima inversión para poder desarrollar Vaca Muerta. Pero si vos volvés con el tema de los subsidios, o ponés un cepo de nuevo, o volvés a cerrarte al mundo, nadie te va a venir a poner un peso en YPF. ¿Y por qué Mercado Pago entonces sí? Porque Mercado Pago está más fuera de lo que es riesgo argentino. De hecho hoy se considera, cotiza afuera, y no solo eso, sino de que muy fuerte el Brasil, sí, son esquemas de negocio que son muy fáciles de replicar en cualquier lado. Y al mismo tiempo hoy Mercado Pago, no sé si saben, Mercado Libre, perdón, es de eBay. No sé si sabían eso. Si bien la tiene Galperín, se quedó como dueño, la mayor participación. Galperín es el dueño. Sí. El dueño argentino. Pero le vendió una gran participación a eBay. O sea que tiene una parte también de una empresa internacional que ya es conocida y al mismo tiempo está creciendo más allá de la crisis. O sea, la realidad es que YPF, si bien viene presentando buenos datos, lo que tiene Mercado Libre es que se salió un poquito del tema de la crisis, incluso hasta mostró de que le puede venir bien. ¿Por qué? Porque la gente está buscando alternativas, por dónde vendo o por dónde compro más barato. Y el tema del balance de Mercado Libre y por qué subió tanto ahora fue el tema del Mercado Pago. No se esperaba que tenga tanta repercusión tan rápido. O sea, de repente se sorprendió al mercado que Mercado Pago fue un éxito desde el inicio. Los costos entre la POS o los otros sistemas de tarjeta, Mercado Pago. Nosotros lo usamos. De hecho, algunos de ustedes, algunos pagó por Mercado Pago. Pero aparte es una forma de bancarizar y que por ahí no tampoco. Ahora, pero siguiendo la línea de pensamiento, hoy no sería conveniente comprar esa acción. ¿En Mercado Libre? Puede seguir subiendo, por eso todavía no hicimos el análisis para saber si la empresa está barata, todavía no. Estoy haciendo algunos ejemplos, pero sí puede, o sea, está bien la línea de pensamiento, pero es todavía muy de arriba. Exactamente, hay que después meterse un poquito en la empresa para saber si el potencial todavía de Mercado Libre puede ser muy alto. Claro, pero de hecho, yo creo que lo es.
Yo les voy a dar un ejemplo que no quiero que con esto crean que es todo así. Yo compré Mercado Libre hace unos años, hace un año y medio más o menos, y lo voy sacando un 377%. Eso es lo que va subiendo en un año y medio la acción. ¿Cuál es el tema? No es, o sea, porque todos me decían, sería súper fácil. No, esa fue una de las acciones que tengo. Hay otras en las que estoy abajo incluso. Porque esto es así. Hay que saber gestionar el portafolio. Yo no pongo todos los huevos en la misma canasta, que también eso es algo que tenemos que saber. Tenemos que diversificar. Con alguna me va a ir muy bien, con otra no tanto. Y tengo que saber también cuándo salirme de una y cuándo salirme de la otra. Pero está buena esa pregunta, porque eso es lo que queremos tratar de instalar también. De, bueno, tenemos una empresa que es la más valiosa de Argentina. Empezar a preguntarnos por qué. Su precio está en un máximo histórico. Bueno, preguntarnos, che, ¿vale la pena comprar? ¿Puede valer más o no? Partir desde ahí, ¿sí? ¿Me entienden? No de, está en la noticia, está buena la empresa, voy y compro ciego, ¿sí? Sino empezar a sumarle análisis para ver si efectivamente puede valer más o si ya está en un techo y hasta acá llegó, ¿sí? Claro, a lo que te iba con el ejemplo de Mercado Libre, que es una locura la rentabilidad que hemos tenido con esa acción. Puse poca plata ahí, pero la dejo. ¿Por qué? Porque todavía mi expectativa es que todavía no llegó a un techo. Entonces sigo, lo dejo correr, a pesar de que ya podría haber tomado ganancia tranquilamente. Pero mi expectativa es una acción que dije, la compro para tenerla porque tengo confianza en el negocio. Entonces fue una compra pensando en los fundamentos de la empresa. Hay momentos en que compro otras acciones de corto plazo. ¿Por qué? Porque pienso que puede subir un 10% en un mes o lo que sea, listo, compro y salgo. ¿Por qué? Porque no tengo tan claro el negocio. En esta fue una decisión de decir, bueno, compro y me olvido, ¿entendés? De que la tengo por un tiempo. ¿Por qué? Porque creo que va a seguir creciendo. Entonces son distintas formas de operar, que ya cada uno va a tener su propia forma de operar. No todos operamos iguales. Algunos son de operar de largo plazo, otros son más arriesgados, otros son más conservadores. Todos operamos distinto. La cosa es que tengan criterio propio. Después van a necesitar también a soporte. Al principio seguramente necesiten soporte. No es que acá salen siendo expertos en finanzas, van a tener las herramientas que se usan, todas. Pero es mucha información de golpe. Después van a tener que practicar, porque tenemos un tiempo limitado en el curso. Entonces, después sí practiquen, porque tenemos muchos clientes que salieron del curso, empezaron a operar, pero está en cada uno. Ahí también está el que deja. Obviamente ya depende de cada uno de si realmente les interesa empezar a hacer esto y dedicarle algo de tiempo. No es para estar todos los días frente a la pantalla, pero sí le tenés que dedicar algo de tiempo. Hay dos tipos grandes de inversiones, pasando un poquito, que esto, bueno, hay que saber diferenciarlo bien: renta fija y renta variable. Yo sé, por el nombre, ¿cuál es la diferencia? Ahora, si yo tengo un bono que es a tasa variable, ¿existe o no? ¿Y si está ajustado ahora? Hay bonos que me pagan tasa Badlar. ¿Sabes lo que es la tasa Badlar? ¿Qué es la tasa mediante? No, la tasa Badlar es la tasa de referencia de plazo fijo de 1.000.000 de pesos de la banca privada. O sea, se hace un promedio entre todos los bancos, cuánto están pagando de tasa de interés, y de acuerdo a eso se define una tasa promedio del mercado, que es la tasa de referencia. Ahora, hay bonos que salen a tasa Badlar más 400 puntos básicos, supónganse. Siempre se dicen en puntos básicos, que no es otra cosa que 4% más. Entonces, supónganse que la tasa Badlar hoy está en 53, que es lo que están pagando, más 4 me va a pagar 57. Pero mañana la Badlar va a estar 50 y a mí me van a pagar 54. ¿Eso creen que es renta fija o variable? No. Es renta fija. Pero ¿dónde está el tema? Y ahí, por eso la parte esta es difícil, porque sobre todo es importante que quede bien claro para la parte de bonos. ¿Cómo le tenés, perdón? Fede, ¿te acuerdas que te dije si vos vendés en el medio puedes salir perdiendo? Bueno, tiene que ver con eso. ¿Qué pasa? Renta fija no es porque sé exactamente cuánto me va a rendir. En renta fija yo lo que tengo es un flujo futuro dado. ¿Qué quiere decir esto? Sé cuándo me van a pagar y qué me van a pagar. Con el bono yo sé que me van a pagar, supónganse, me iba a pagar un Badlar más 400 puntos básicos
cada 6 meses. Y al final del periodo me paga el capital más los intereses. Cada 6 meses me paga solamente intereses, ¿entiendes? Ahora, el Badlar más 400 puntos básicos va cambiando, pero yo sé que cada 6 meses cobro. ¿Y qué cobro? Badlar más 400 puntos básicos. O sea, ahí se paga, de los 6 meses vuelve a cambiar. Exacto. No, en realidad vos ya tenés pactado Badlar más 400 puntos básicos. Lo que pasa es que se calcula cuánto es eso en el momento a los 6 meses. Va a ser distinto cuánto me pagan todos los meses. Por eso es a tasa variable, pero sigue siendo renta fija. Yo en renta variable, ¿cuándo defino un activo que es de renta variable? Cuando no sé si me pagan o no, cuándo me van a pagar tampoco. Es más riesgoso, exactamente. Cuando yo entro en renta variable, ¿qué estoy comprando? Básicamente el activo por excelencia de renta variable es la acción. Cuando yo paso a ser socio de una empresa, yo no sé cuánto me va a rendir. Si ustedes compran un negocio ahora, pasan a ser socio de la empresa, ¿saben exactamente cuánto le va a rendir? No. Y al mismo tiempo, ¿qué puede pasar? Que no tenga ganancia, por ejemplo. O que tuve ganancias, pero reinvierto el 100%, entonces no reparto dividendos. ¿Qué falta el 10? ¿En serio? Sí. No reparto dividendos. Entonces no tengo un flujo futuro dado. Hay empresas que sí tienen política de distribución de dividendos. ¿Tiene que repartir dividendos todos los años? O una vez cada tanto puede ser que... Hay empresas que no reparten dividendos nunca. Eso es decisión de la empresa, ¿no? Es decisión de la empresa. El directorio y nosotros como accionistas de este tipo de acciones no participamos de las decisiones del directorio. Son acciones que no son preferentes, son acciones ordinarias, se llama, donde no tienen derecho a voto, generalmente. Entonces, Por la cantidad de acciones. es el tipo de acción, generalmente para no perder el control de la empresa. Esperanzamente que tenga un buen balance y poder venderlo. Exactamente, cuando compro renta variable por lo general no voy a la distribución de dividendos. A veces sí depende del tipo de... Si compro Coca-Cola, sí, yo sé que Coca-Cola reparte dividendos. ¿Qué pasa con Coca-Cola? Ya está en una etapa de maduración en la cual ya reinvertir no tiene tanto sentido todo el tiempo. Ya está en todo el mundo, ya no tiene mucho más para seguir creciendo. Entonces sí reinvierten, pero también reparten dividendos. Generalmente se separan una parte y reparten. Apple, por ejemplo, también. Son empresas grandes que reparten dividendos. Disney, les dije, reparte dividendos, generalmente y bastante paulatinamente. Pero son empresas ya que están en una etapa de maduración donde el crecimiento ya no es exponencial. Apple no es el caso, pero sí reparte dividendos bastante seguido. Ahora, las empresas por ahí más chicas tienen mucho potencial de crecimiento, están recién creciendo en la etapa de crecimiento justamente y necesitan reinvertir las ganancias. Entonces hasta tal vez sea bueno para mí que no me repartan dividendos, porque una empresa que está en pleno crecimiento, ¿qué va a pasar con el precio de la acción? Va a subir, exactamente. Y cuando compro renta variable me interesa que suba el precio más que el dividendo. ¿Por qué? Porque si bien como accionista cobro los dividendos, generalmente los dividendos son chicos, en términos porcentuales. Ahora el otro día pasa cada tanto que una empresa reparte dividendos grandes. Transener hace unos días vale 47 pesos la acción y repartió 7 pesos de dividendo por acción. Es un muy buen dividendo. Casi un 20%, 15%. Un 15% más o menos del valor total de la acción lo está repartiendo en dividendo. Eso es tremendo, eso no pasa. Pero ¿qué pasó? Cuando anunció que iba a repartir dividendo, la acción subió. Subió casi 7 pesos. No, porque no tiene lógica que vos vendas, si vos sos tenedor de la acción y sabes que dentro de 2 días o 3 días vas a cobrar porque se anuncia unos días antes. Vas a cobrar 7 pesos por acción, ¿a cuánto la vas a vender hoy? ¿A 47 o a 54? A 53, perdón. Ya la vendés a 53, no la largás a 47 o a 52. Pero hoy no la largás a 47 porque sabes que vas a cobrar 7 pesos por cada acción. ¿Se entiende? Después cuando cobra, generalmente baja el precio de nuevo. Y pasó también con Central Costanera. Pagó mucho dividendo, el precio de la acción voló, después de que pagó, ajustó. Porque ya está, ya lo cobraste. Pero eso es raro. Volviendo a esto, ¿cuáles son los activos de renta fija por excelencia?
plazo fijo es un activo de renta fija. Las LEVAX en su momento eran un activo de renta fija. Hoy tenemos las LELIQs. ¿Cuál es el problema? No las podemos hacer nosotros solamente para bancos. Hoy tenemos las LECAPs. ¿Cuál es la diferencia entre LEVAC y LECAPs? ¿Alguien sabe? Las LELIQ son semanales. Las LELIQ son para bancos nomás y son semanales. Que eso es lo que hace que sea menos volátil. Alguien me preguntó si era explosivo el sistema. La esperanza de las LELIQ es que en algún punto aumente la demanda de dinero. Con crecimiento de la economía aumenta la demanda de pesos, porque las transacciones son en pesos, empieza a bajar las tasas y empieza a desarmarse la bola de la LELIQ. Pero al mismo tiempo las LELIQ que tienen de diferente de las LEVAX, que no son tan volátiles. Acá había mucho inversor que se iba. Las LELIQs, el Banco Central les obliga a los bancos a tener una parte de LELIQs. Entonces está mucho más regulado, está mucho más controlado. Los bancos no se pueden salir de las LELIQs porque quieren mañana irse al dólar. Tienen limitada la compra de dólares y tienen también la obligación de tener por lo menos un porcentaje de sus depósitos en LELIQs. Entonces eso hace que sea mucho menos volátil el esquema. Puede ser explosivo igual, en el largo plazo sí puede ser explosivo igual si no baja la tasa de interés, porque está generando expectativa de inflación. Cauciones es un plazo fijo en la bolsa, funciona igual que un plazo fijo, no tengo liquidez tampoco mientras dure, pero son a 7 días las más cortas. Entonces son de corto plazo y nos brindan tasas de interés mayores que la del plazo fijo por lo general, y al mismo tiempo este es el único instrumento que desde que existe en la Argentina nunca defaulteó. ¿Por qué? Porque está garantizado al 100% por el mercado. ¿Cómo funciona la caución? Para cerrar hoy, voy a tratar de cerrar si les robo 2 minutitos por ahí, les pido disculpas. La caución, alguien que tiene un título o que tiene una acción necesita plata, pero no la quiere vender o no quiere vender el título en este momento. ¿Por qué? Porque considera que lo estaría vendiendo muy barato. Entonces, para financiarse, ¿qué hace? Pide prestado a un tenedor que tenga líquido la plata. A través del mercado, no nos enteramos quién. Pero ¿qué pasa? El mercado, para garantizar la operación, dice, bueno, bárbaro, este tiene líquida la plata y te está por prestar a una tasa del 55%, vos tenés que poner estos títulos que tenés en tu cuenta comitente en garantía de la operación. Si dentro de 7 días no me cumpliste, yo te liquido automáticamente estos títulos a favor de el que te prestó. Y esto tiene un aforo. ¿Qué es un aforo? ¿Alguno sabe? ¿Se acuerdan cuando decía que la hipoteca que vale 10 millones y yo le doy un crédito de 1 millón? Esto tiene que ser mayor, depende del tipo de instrumento, tiene que ser mayor en valor entre 120 y 140% de lo que toma prestado. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que si haya algún movimiento del precio, igual esté cubierto por el valor extra que tienen los títulos. Al estar garantizado es como si fuera una garantía real líquida, porque son todos títulos líquidos. Entonces cuando falla en pagar, inmediatamente el que dio el préstamo, el que tomó la caución, ni se entera que el otro no falló. ¿Por qué? Porque el mercado le liquida los títulos y le acredita en su cuenta. Y ni te enteraste. Esto no defaultó en el 2001, no defaultó nunca desde que existe el instrumento. O sea, está bueno como seguridad, pero estás en pesos. Los bonos soberanos ya lo hablamos, bonos provinciales, las obligaciones negociables, que eran los títulos, la deuda que emitían las empresas. Cuando yo entro en renta variable les decía, lo que no tengo es ese flujo futuro dado, no sé cuándo me van a pagar o si me van a pagar. Acá voy a diferencia de precio. ¿Y qué tengo acá? Las acciones por excelencia, los futuros. Mañana les voy a explicar qué es un futuro porque si no, mucho tiempo para hoy. Y los fondos comunes de inversión se los pusimos acá, pero esto es un mix, le diría. Hay fondos de renta fija, hay fondos de renta variable, pero el fondo no me paga de manera paulativa, sino que va a evaluación. Todos los días tiene un precio la cuota parte que yo accedo. Mañana empezamos con qué son los fondos comunes de inversión y cómo funcionan, pero básicamente yo en un fondo, si bien les decía tengo fondos que me devengan intereses todos los días, no sé exactamente cuántos intereses me van a devengar por día. Puede ser bastante parecido todos los días, pero no es exactamente igual. Y todos los días tienen una evaluación distinta. Entonces eso hace que yo no sepa a priori cuánto voy a ganar día por día, y tampoco hay un pago pautado, sino que todos los días tiene una evaluación y yo salgo el día que quiero salir a la evaluación nueva. Si es un fondo que va siempre para arriba, seguramente voy a salir con una evaluación más alta.
pero tengo fondos que son también de renta variable y puedo salir más abajo. Ya eso los seguimos mañana, los libero hoy viernes, encima nos vemos mañana temprano, ¿no? Les pido que antes de irse, por favor, regístrense en el papelito de la asistencia que no se puede completar. ¿Tienes? No se va a el papelito. A ver, Sí. Hay otro papelito por acá.